Queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a empezar nuestra catequesis del día de hoy, que es la número 11 de esta tercera parte del catecismo. Me da mucho gusto poder estar con ustedes, compartir este espacio. Le doy muchas gracias a Dios, primero que nada, por darnos esa gran bendición de estar reunidos. Y gracias a todos y cada uno de vosotros por estar perseverando en este camino y por este interés de seguir pues explorando y caminando en este tema de la perseverancia del estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues como en otras ocasiones vamos a empezar con las mías indicaciones de siempre. Ya saben que primero hacemos la exposición del tema, después dejamos un espacio para preguntas, respuestas y aportaciones. Y bueno, pues empezamos con nuestra oración del día y decimos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, seguimos en el tema de ir como dibujando cuáles son las características que nosotros en este reflejo, en esta imitación de Cristo, cómo debemos de ser, ¿no? Para no ser, como dicen, candil de la calle y oscuridad en la casa, sino más bien ir analizando y pensando profundamente aquellas cosas y características en las que tenemos que trabajar nosotros mismos para nosotros mismos, para después generar un cambio y una diferencia hacia afuera. Tenemos que ser muy consistentes entre lo que pensamos y lo que hacemos, porque pues tenemos que estar claros que Dios siempre nos ve. Entonces, en esta catequesis vamos a hablar de dos temas, básicamente. Uno, el de los méritos, y dos, el de la santidad. Debemos entender que un mérito es, digamos, aquella retribución que debe tener o que tenemos derecho por haber hecho actos buenos o actos malos, ¿no? Y que es digno de recompensa. Es decir, cuando alguien dice, has hecho muchos méritos, por tanto, te toca una recompensa grande, ¿no? En términos humanos, así es, ¿no? Pero en nuestro caso, tenemos que partir siempre de la base que aquí contra lo que nosotros nos estamos comparando es contra, digamos, los méritos que nosotros hacemos ante Dios. Y cuando nosotros pensamos en alguien tan grande y tan inmenso como Dios, pues no hay mérito que nosotros podríamos hacer que siquiera pudiera compararse un poquito a eso, ¿no? Entonces, sabemos que ante Dios nosotros realmente no tenemos mérito alguno, porque nosotros todas las gracias y todos los dones y todo lo hemos recibido de Dios. Entonces, ¿qué mérito podremos tener nosotros delante de ello? Sin embargo, sí que nosotros hemos sido bendecidos con el ser meritorios, el poder alcanzar mérito para con Dios gracias a los méritos de su Hijo. Cristo sí que fue meritorio de su Padre, ¿no? Cristo sí que dio ejemplo de vida en todo lo que tenía que hacer para con Dios mismo. Él era Dios, Él es Dios. Entonces, bueno, en ese mérito, en esos méritos de Jesús, es donde nosotros podemos ver más o menos un reflejo y como que nos tenemos que preparar para poder ser meritorios, para poder recibir esas recompensas que podemos llegar a ser capaces de recibir gracias a la salvación que Cristo nos da, ¿no? Y nos dice el catecismo que para esto siempre Dios, digamos que impulsa, hace el primer impulso o la primera llamada y somos nosotros los que libremente podemos obrar de acuerdo a ese llamado. Es decir, como en otras ocasiones hemos visto, siempre el que da el primer paso en nuestra vida es Dios haciéndonos una llamada. Dios nos llama, Dios se las ingenia para tocar nuestro corazón
y nosotros somos libres de seguirlo o no seguirlo, ¿no? Entonces, en este caminar lo que nos dicen es que es Dios quien toca primero en nuestro corazón, quien tiene la primera iniciativa y nos ha dado gracias, o sea, gracias a Dios, nosotros recibimos esa posibilidad y esa libertad para seguirlo o no seguirlo, ¿no? Entonces, por esa razón es que esta parte de los méritos y esa figura entre Dios y nosotros es mucho más fácil poderla entender, quizá tal vez con un ejemplo, ¿no? A nivel de méritos, por ejemplo, si nosotros vamos a algún lugar, imaginemos a algún restaurante y o ustedes imaginen que tienen un restaurante y contratan una persona para que haga la limpieza. Puede ser que cada uno de ustedes pueda reconocer y digan, una persona hizo bien la limpieza o hizo mal la limpieza, pero digamos que no recibe esa persona un mérito especial porque para eso se le contrató, para eso a esa persona se le paga. Entonces, realmente no está haciendo un mérito importante porque eso es lo que se esperaría de esa persona. Pero es diferente, queridos hermanos, si por ejemplo nosotros lo vemos ¿con qué sucede con algún hijo de nosotros, no? Esa figura es diferente porque, por ejemplo, nosotros sí que celebramos y reconocemos los méritos que nosotros, nuestro hijo o hija llega a tener, pues casi por cualquier cosa, ¿no? Que si ya dio el primer paso, que si ya dio la primera palabra, y entonces hacemos fiestas y nos alegramos decimos, mira, hizo ese gran esfuerzo. Si da 3 pasos, pues, hacemos una gran fiesta, ¿no? Porque entonces hizo el gran esfuerzo y merece esa recompensa. Así lo vemos en esa relación de padres-hijos, ¿no? Y entonces ahí sí que es más fácil de ver. Y es así, digamos, con esta figura, como es más fácil de entender cómo nosotros recibimos como esos méritos. Dios, que es nuestro Padre, sí que se alegra por esa relación que tiene de nosotros como hijos adoptivos, de aquellas cosas donde Él observa que hacemos un esfuerzo importante para poder acercarnos a Él, ¿no? Entonces, en ese caso, sí que Él nos ve y nos dice, pues sí que te reconozco, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros sí que podemos identificar eso. No podemos negar, de hecho, en el Evangelio en varias ocasiones, pues Jesús inclusive se refiere a esa recompensa que alguien recibe por un esfuerzo que hace, ¿no? Ejemplos de estos podemos identificar un montón dentro del Evangelio. Uno que de primera se me viene a mente es este de los jornaleros, ¿no? Donde Jesús bueno, es la parábola de un dueño de un campo que recordarán que contrata primero unos jornaleros para el día completo y les da una recompensa. Después a media tarde sale, vuelve otra vez, contrata a otros y acuerda con ellos también un jornal determinado. Y así hasta aquellos que trabajaron solamente 1 hora y acuerda una recompensa. En ese caso, digamos que donde entran las envidias de los jornaleros que trabajaban más es porque ellos decían, es que yo trabajé más, ¿no? Yo trabajé más y me estás dando la misma recompensa, el mismo mérito, ¿no? Que aquellos que trabajaron solamente 1 hora. Pero aquí lo importante no es ver tanto lo justo o lo injusto, al menos no en este momento, quisiera yo detenerme en esta parte, sino más bien en esta satisfacción que el dueño de ese campo llega a tener porque logra hacer que unas personas, esos jornaleros, acudan a ayudarle en ese campo. Que ellos van y que él hace el llamado y esos jornaleros acuden y acuden gustosos y acuden a hacer su trabajo. Entonces él hace la llamada y nosotros seguimos esa llamada. Y no importa porque su amor es tan grande, es tan inmenso, que da igual, o sea, cuando algo es tan grande, no importa, digamos, que humanamente nosotros podríamos pensar que es un esfuerzo pequeño o es un esfuerzo grande. Más me gustaría ver esa parábola como que a lo mejor hay personas que a lo largo de toda su vida estuvieron trabajando y caminando en el camino de Dios, y algunos a la mitad de su vida, o a lo mejor uno solamente al final, pero la misericordia de Dios es tan grande, que su amor es tan profundo, que da igual si son muchos o pocos los años o el tiempo que dedicamos para estar con Dios. Lo importante, como hablaremos más adelante, es cómo nos encuentra
Dios al final de nuestra jornada? ¿Cómo nos encuentra Dios al final de nuestra vida? Esa es la parte importante. Podemos ver otro ejemplo similar a este, como en el caso, ¿no? En la pasión, cuando Cristo está ahí, pues el ladrón, el buen ladrón y el mal ladrón, ¿no? Que aquí el buen ladrón, pues se arrepiente y digamos que le pone una reprimenda al mal ladrón porque se está burlando de Jesús. Y él le dice, oye, tú y yo estamos aquí justamente, más bien de manera justa, pero este hombre no ha hecho nada malo. Él no necesita castigo y nosotros sí. Entonces, viendo ese mérito que ese buen ladrón hace, pues Jesús se compadece de él y por eso le promete y le dice, ¿no? Hoy estarás conmigo en la gloria, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos cómo esa respuesta que tiene ese buen ladrón hacia el final de su vida, aunque a lo mejor no sabemos cuán buena o mala fue su vida, pero sí sabemos que al final había sido una vida mala, ¿no? Al menos por eso fue condenado. Sin embargo, su arrepentimiento es tal que ese arrepentimiento genera tal mérito que gana la salvación, ¿no? Y eso es un poco lo que nos dice ese pasaje del Evangelio. Entonces, en fin, que ya digo yo que si nosotros comparáramos con Dios, pues es que no habría mérito alguno que fuera suficiente para eso. Afortunadamente, por eso viene Cristo, ¿no? Y Cristo con su vida como verdadero hombre nos permite generar unas formas, unas líneas, unas pautas de cómo comportarnos ante cada situación para que nosotros podamos ver más cercanamente cuál era ese corazón que tenía él para irradiar su vida, para hacer sus actos. Y entonces eso nos hace ver de forma mucho más terrena cómo debería ser nuestro comportamiento para ganar mérito en ello, ¿no? Para seguirlo a él. Entonces nuestro comportamiento, pues tiene que ser obviamente como el de Jesús. ¿Cuál es esa medida del mérito? Pues sabemos que la medida del mérito es el amor, porque eso es lo que vino a decir Jesús, ¿no? El amor a sus semejantes, el amor a las otras personas que tenían, el amor y la compasión para con otras personas, eso es lo que caracterizaba el actuar y el predicar de Cristo, ¿no? Y es así, de esa manera, como nosotros podemos ver que en nuestra vida diaria, esos méritos a los que se refiere el catecismo, tienen que ajustarse más con ese corazón amoroso que Cristo tenía, ¿no? Para hacer con los demás. Ahora, eso, pues igual que en Cristo, ¿no? Eso no está exento de que para poder llegar a eso, tenemos muchas veces que hacer un gran esfuerzo con lo que hacemos y perseverar y hacer entrega y sacrificarnos y hacer, por ejemplo, ¿no? Como otro ejemplo, como esa madre con ese pequeño recién nacido que pues bueno, no existe más paga que ella pueda tener que la satisfacción de poder cuidar este pequeño bebito que tiene para amamantarlo, para cuidarlo, para protegerlo, para hacer todo eso. Y esos son justamente esos méritos que tenemos cuando quizá tal vez tenemos una figura de el mayor amor que podemos identificar en esta figura materna, ¿no? Y este es el ejemplo, como vemos nosotros, que es el amor el que mueve nuestros actos y que no hay ningún otro deseo o intención de recompensa más grande que la satisfacción de ver que esa otra persona que depende de nosotros puede llegar a realizarse, puede llegar a ser otra persona, ¿no? Entonces, esa es la parte del mérito que nos dice el catecismo al que debemos de perseguir. Y bueno, nos dice que de hecho la palabra mérito viene de la palabra merecer, ¿no? Y que solamente podemos nosotros merecer solamente por gracia de Dios. O sea, es la gracia de Dios lo que nos da ese derecho a merecer. No podríamos nosotros merecer esa gracia o ese mérito si no fuera por iniciativa de Dios. Entonces, antes que nada, se lo debemos a Dios, ¿no? Tenemos que pedirle por esa razón. Digamos que en este camino, queridos hermanos, como no hay que olvidar que estamos hablando en esta parte del catecismo donde nos dice el título de la tercera parte se llama La vida en Cristo, ¿no? Como la vida en Cristo,
es como esa imitación de Cristo que nosotros tenemos que tener. Y por esa razón, el poder imitar la vida en Cristo implica mucha oración. Nosotros sabemos todos, que el Evangelio, los evangelios así los dicen, que el mismo Cristo, siendo Dios, también requería de la oración. También necesitaba a veces de apartarse de este mundo, de estar solo y estar orando, ¿no? Así como ejemplo de Dios, ese es el camino que Él nos da, ¿no? Él nos enseñó que nosotros también tenemos que practicar esa oración. Está claro que nadie puede amar a nada o a nadie si no le conoce. Por esa razón, queridos hermanos, tenemos que perseverar en la oración. Es cierto que ya hacia la última parte del catecismo, la cuarta parte, ya estaremos viendo cómo es la vida en oración. Pero hoy por hoy, esa vida en Cristo, esa invitación de Cristo que nos invita el catecismo, uno de los elementos muy importantes que tiene que tener en mano es el perseverar en la oración, en estar realmente estableciendo un canal de comunicación en dos sentidos: afilar nuestro oído, perseverar en ver las señales de respuesta que Dios tiene para con nosotros, y nosotros sobre todo poner mucha humildad en lo que hacemos. No hay que olvidar que la forma en que somos más libres es cuando más nos vaciamos de nosotros. No estoy diciendo con esto, queridos hermanos, que no es importante nuestra vida, ¿eh? Ojo, que nuestra vida es creación de Dios, y si es creación de Dios, entonces es algo perfecto, ¿no? Porque Dios pensó en nosotros y nos amó antes que cualquier cosa. Pero lo que digo yo es que no le demos tanto espacio en nuestro espíritu para regodearnos y pensar en nosotros mismos. Porque a veces nosotros, digamos, como que somos muy dados a estar pensando en que cuando alguien nos cuenta algo, lejos de escuchar y lejos de actuar para poder dar un consejo, o aunque no tengamos que dar un consejo, simplemente escuchar, como que tendemos mucho a compararnos. Y alguien nos cuenta algo y ahora, sí, y a mí esto, y a mí más, y una persona sufre y yo sufro más. En fin, ese tipo de cosas son las que tenemos que procurar no hacer, sino ser humildes, ¿no? Y aunque hagamos cosas que sean buenas y grandes, no tenemos que estarlas exhibiendo, ni que hagamos cosas buenas para que los demás nos vean, sino que, como dice el Evangelio, Dios, que todo lo ve, Él ya lo vio, y de ahí tendremos nuestra recompensa. No esperemos aplausos de los demás, ¿no? Entonces, por esa razón es que nos invita el catecismo a actuar como Jesús, ¿no? Nos dice y nos recalca una y otra vez que la primera acción para el ser meritorios, para el merecer algo de Dios, viene de Dios mismo. Él es el que sale a nuestro encuentro, y por amor a Él, nosotros nos hacemos dignos de recibir una recompensa. Y esto, queridos hermanos, sí que quiero señalarlo, que es una diferencia importante contra nuestros hermanos separados, ¿no? Es común que los hermanos evangélicos y otros grupos cristianos, otras sectas, digamos que ellos como que se basan mucho en el tema de decir, simplemente reconoce a Dios como tu único y verdadero Salvador y eres salvo, ¿no? Ya estás salvado. Pues no, o sea, lo que muchas veces en los evangelios y en las cartas y en Pablo y demás encontramos es que es importante no solamente creer a Dios y perseverar en la oración con Él, sino también buscar una transformación interior, porque ya sabemos que de lo que habla nuestra boca es de lo que está lleno nuestro corazón. Entonces, procuremos tener un corazón y una mente ordenada, sana, limpia, que pueda ser algo muy bien aseado, para que de veras nosotros nos veamos teniendo esa mente y ese corazón así, podamos realmente tratar de intentar ser reflejo de Dios. En eso, pues tenemos a los santos justamente como el mejor caso, pero ya entraremos a la parte de la santidad, ¿no? Nos dice el catecismo que Dios nos amó sin pedir nada a cambio, de manera gratuita, sin ningún merecimiento, nos amó, ¿no? Y que Él siempre está pendiente de nosotros. Y nos pone el catecismo, por ejemplo, también el caso de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Recordemos, y solamente me voy a centrar en una parte de esa parábola. Recordemos que cuando aquel hijo, digamos,
que ya se había ido y perdió y derrochó todo su dinero y trabajaba pues cuidando y limpiando cerdos, ¿no? Y en algún momento él como que tiene una reflexión y dice, pero ¿qué hago yo aquí? Yo podría estar en muchas mejores condiciones haciendo el trabajo más bajo en la misma casa de mi padre. ¿Qué hago aquí? Y entonces le genera ese sentimiento de volver a la casa del padre. Uno podría decir, pues es que ahí justamente es cuando Dios le toca el corazón, le hace ese llamado. Y por si fuera poco, esta idea nos la reafirma la propia parábola cuando nos dice que todavía estando lejos, el hijo, el padre lo vio. Y entonces se echó a correr para cogerlo en sus brazos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ese padre, aunque su hijo se había ido, aunque sabía que era libre para irse, siempre estaba a la espera, siempre estaba con ese anhelo de que un día va a volver y entonces yo lo cogeré en mis brazos, ¿no? Entonces, siempre estaba viviendo con ese anhelo, ese padre, y quizá tal vez fue el mismo padre o las oraciones de ese padre lo que tocó el corazón de ese hijo. Ese hijo ya volvió humillado y derrotado, así totalmente libre de esas ataduras del dinero y de las cosas materiales, podía realmente disfrutar a su padre, ¿no? Entonces, en esta parte es en la que me quiero detener de esa parábola del hijo pródigo, donde nosotros vemos que el padre siempre está pendiente del hijo. El hijo no tenía ningún mérito, ¿eh? Pero es el amor del padre lo que le hace merecer las cosas. Así nosotros, ¿no? Nosotros a lo mejor por naturaleza misma no tenemos ese mérito, pero Dios que nos creó y que nos conoce y que conoce tu corazón a fondo, Él sí que te hace meritorio para esperar que un día tú lo busques, que tú lo sigas, ¿no? Porque es en eso donde Él es el más feliz viéndote feliz. Y veamos esa imagen. ¿Cuánto orgullo no nos da a nosotros como padres ver con gran satisfacción cómo nuestros hijos van saliendo adelante? Y entonces nos da una gran alegría, aunque nosotros no tomemos parte en ello, pero el poder saber que ellos son felices nos hace muy felices a nosotros. Por tanto, también podemos pensar que para Dios mismo, cuando nosotros no lo seguimos, cuando lo rechazamos, pues Él también sufre, Él también siente pues ese desasosiego, esa tristeza, ¿no? Entonces nos dice que nos pone un ejemplo muy importante, el caso del catecismo, y nos habla de las almas contemplativas. A mucha gente a veces llega hoy en día, sobre todo, a criticar mucho que si las monjas de clausura, que si los sacerdotes o los monjes que se van y que viven como en la soledad, ¿no? Y dicen, pues, ¿ellos qué hacen aquí? Claro, la gente piensa eso porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo que todo es material, que todo tiene que tener un efecto. Pero gracias a esas almas contemplativas, a esas monjas de clausura, donde ellos han entregado todo lo que ellos tienen, hasta su propia posibilidad de ver hacia afuera, ellos en esa vida contemplativa, ellos le han regalado, a todos nosotros nos han regalado esa vida santa de oración. Entonces nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos de poder contar con esos recursos, con esas almas y esas monjas que lo han dejado todo para seguir a Dios y estar en ese camino de oración y en el cual nosotros nos podemos sentir orgullosos y debemos de basarnos y agradecer a esas monjas que el haber dejado todo y estar pidiendo siempre por nosotros. Es un polo de oración muy poderoso en el cual nosotros nos debemos pues apoyar, ¿no? Entonces, nos dice también el catecismo cómo debemos nosotros ver eh, esos méritos, ¿no? Nos dice que con la gracia de Dios se puede merecer. O sea, ya hemos visto que merecemos gracias a Dios. Pero nos dice que con la gracia de Dios nosotros podemos vivir en santidad. Con la gracia de Dios podemos preparar nuestra vida para la vida eterna. Y con la gracia de Dios, nosotros podemos merecer bienes temporales, que también es algo que nosotros merecemos. ¿Cuáles son los bienes temporales? Pues los bienes temporales es, por ejemplo, tener salud, tener la amistad, tener amor, en fin, una serie de cosas, ¿no? Esos son los bienes temporales, ¿no? Pero sí nos dice el catecismo que tenemos que tener una distinción clara entre aquellos bienes que son sobrenaturales, es decir, los que van orientados al espíritu,
de aquellos bienes temporales. Y por supuesto que entre uno y otro siempre tenemos que priorizar aquellos, esos merecimientos para los bienes sobrenaturales, ¿no? Porque al final nos vamos a ir nosotros a la vida eterna y es a la que nosotros tenemos que aspirar. Nos dice que a través de nuestros actos nosotros nos unimos a Cristo y con Él nos apegamos a Él, y si nosotros nos apegamos a Él, tengamos por seguro que no nos vamos a equivocar, nunca nos vamos, o sea, cuando nosotros hacemos las cosas preguntándonos siempre y pidiendo consejo a Dios y tratando de asemejarnos al corazón que Cristo tenía, seguro que no nos equivocamos y seguro que ese carácter sobrenatural va a estar presente en todos nuestros actos. Y nos habla, como decía hace un momento, los santos en su vida siempre tuvieron claro que los méritos que ellos tenían eran por pura gracia. O sea, que solamente esos méritos que ellos llegaban a tener eran solo regalo divino. Y ellos imitaban a Cristo, ¿no? Entonces, queridos hermanos, en este punto con el que acabamos desde el 2006 al 2011, que es donde habla el mérito, eso es lo que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Para luego entrar a partir del número 2012 hasta el 2016 acerca de la vida cristiana, la santidad, ¿no? La santidad cristiana. Y en este punto es muy importante porque además es algo a lo que ya yo les digo de entrada, ¿eh? Que no tengamos miedo. Tenemos que aspirar a lo más alto y no nos cortemos, o sea, que no tenemos por qué pensar que no somos capaces de vivir en la santidad. Sabemos porque Cristo nos lo dijo que a lo que tenemos que aspirar es a la santidad. De hecho, lo decía, sed santos como mi Padre es santo. Y no nos dijo, oye, solamente los hombres sed santos, las mujeres sed santos. No, no, Él lo dijo para todos. Sed santos como mi Padre es santo. Entonces, nos dice el catecismo que en todas las cosas, y así lo refiere, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman y ahí, ¿no? Es decir, lo repito, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. A veces puede ser que nosotros no entendemos alguna situación que estamos viviendo, una crisis que estamos sobreviviendo, pero tenemos que tener siempre presentes esta idea, queridos hermanos. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. No significa, ojo, que es que Dios nos manda todo, ¿no? Y que entonces nos manda una enfermedad y un castigo, o sea, no, sino que, ojo, que no es que todo lo que nos pase nos los mandó Dios, sino dice, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. Es decir, ama tú a Dios y Él, confíate que Él siempre va a intervenir en tu vida para bien tuyo. A veces puede ser que la muerte de un ser cercano, la desgracia de una enfermedad que nosotros mismos podemos estar padeciendo, pues a veces puede ser que no lo entendamos, pero seguro que Dios interviene también en esos momentos para felicidad nuestra, porque no hay que olvidar nunca cuál es nuestro destino. Y nuestro destino es la santidad, es la vida eterna. Entonces, por esa razón, no tengamos miedo a reconocer que en todo lo que nos pasa, en todas las cosas que pasan en nuestra vida diaria, Dios interviene. Solo es cosa de entender cuál es ese camino donde Él nos marca para bien nuestro, ¿no? Pero no perdamos esa brújula, porque a veces es muy fácil descorazonarse y sentir, es que Dios como que me tiene abandonado, ¿no? De hecho, es común, dicen que en el caso de los santos, como que comúnmente se daban estas tres fases. Muchas veces recibían los santos y muchas veces nosotros, todos nosotros nos ha pasado así, que a veces tenemos como una conversión muy abrupta, ¿no? Así, salvaje. Entonces sucede algo, ya sea un retiro espiritual, algo que pasa en nuestra vida, un evento con el que nos encontramos, que nos embarga de una tremenda felicidad y nos sentimos plenamente felices y parece que estamos flotando sobre las nubes y que todo es color de rosa y gracias a Dios porque eres maravilloso y no sé cuántas cosas. Y después pasa un tiempo y ¿qué pasa? La sequedad. Dios como que deja de hablarnos, como que no está presente.
como que no lo vemos, ¿no? Y casos de esto los hemos visto así en la vida de los santos. La Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, después, y supimos una vez que ya se había muerto, que después de esas primeras locuciones que ella llegó a tener con Cristo y que le pedía que fundara una nueva orden, después de eso, todo lo demás fue desierto. Y ya no volvió a recibir ninguna llamada ni ninguna voz. Y ella se preguntaba, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me hablas, no? Y no es sino hasta el final de su vida que Dios le concedió volver a tener ese contacto con él, ¿no? Entonces, a veces así pasa en nuestra vida, queridos hermanos. A veces tenemos algo que toca nuestro corazón, que tenemos una conversión salvaje y a veces sentimos como que no pasó nada, como que ese silencio me desorienta, me desubica y como que no encuentro el camino. Y a veces pensamos que Él no está con nosotros. Y es por eso que aquí nos invita y dice, bueno, siempre ten presente en tu vida que Dios siempre interviene en todas las cosas de tu vida porque te ama, ¿no? Y la tercera fase que comúnmente se tiene en la vida de los santos es que después vuelve otra vez ese llamado, vuelve otra vez ese tocar el corazón de esas personas para hacer sentir que Dios está con nosotros. Entonces no hay que olvidar esa fase importante, ¿no? Nos dice que el mismo Pablo, ¿no? Decía que Dios a los que predestinó, también los llamó. A los que los llamó, los justificó. A los que justificó, también los glorificó. Eso es lo que dice en su carta a los Romanos. Aquí no hay que olvidar, queridos hermanos, que cuando hablamos de la palabra justificar, justo significa santo, ¿no? O sea, cuando en este término nosotros decimos, voy a decirlo de la misma forma, a los que Dios nos predestinó, porque nos eligió desde el principio, nos llamó, nos tocó la puerta, nos llamó, oye, ven para acá, ¿no? Y a los que los llamó, los hizo santo, ¿no? Justificar. Y a los que justificó, también los glorificó. Y a los que los glorificó, bueno, ya también los glorificó con la vida eterna. Entonces, esos son como que el llamado que nos dice Pablo, que es el camino que debemos de seguir. Entonces, bueno, siguiendo con esto, ya les decía yo que Jesús decía que tenemos que ser santos. Decía él, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto lo decía Jesús en su evangelio. Hay algunas personas que dicen, queridos hermanos, ay, es que estos son unos fanáticos y no sé qué. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Es que fulano de tal, que tú, que yo somos fanáticos de la fe. ¿A qué se refiere con el ser fanático? O sea, si nosotros vemos las diferentes definiciones que existe de fanatismo, vamos a entender y vamos a encontrar que el común denominador es que es como que creer algo con todas tus fuerzas de manera desmedida, ¿no? ¿Cómo se puede creer algo en forma desmedida? Si nuestro primer mandamiento nos dicen, amarás a Dios, a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, es decir, con todo lo que tienes, amarás a Dios, ¿no? Bueno, pues mucha gente se agarra de ahí para decir, es que eres un fanático. Pues no, no sé, es que no se puede ser fanático cuando lo que tú estás siguiendo es a Dios. Pero ojo, sí se es fanático cuando no nuestros pasos que guían nuestros actos no son en base a un sentido común, ¿no? A una lógica. Eso sí que es, digamos, que caer en el fanatismo. Y es ahí donde nosotros podemos identificar, por ejemplo, que pues esos mismas personas que a veces se inmolan, ¿no? Se ponen una serie de bombas y se explotan. Es ahí donde puede ser esas personas que tengan una fe tremenda, ¿no? Y que ellos digan, es que es una fe fuerte lo que yo tengo. Pero el sentido común nos diría que si yo amo a los demás, que Dios me ama a mí, yo no le causaría ningún mal a nadie, ni a mí mismo. No podría yo acabar con mi vida. Entonces, en todo lo que hagamos tiene que haber un sentido común, tiene que haber una lógica, porque cuando abandonamos esa lógica, entonces sí que puede ser que caigamos en eso que se llaman fanatismo, ¿no? Nos dice, y bueno, ya digo que aquí Jesús decía que tenemos que ser perfectos como Dios, ser santos como Dios es perfecto. Pero nos dice el catecismo, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la perfección? Bueno, pues lo que nos dice el catecismo es que para alcanzar la perfección los creyentes han de emplear sus fuerzas
según la medida del don de Cristo, como lo muestra claramente la historia en la vida de los santos. Es decir, que aquí lo que nos está diciendo es que no es fácil, ¿no? O sea, cuesta trabajo tratar de aspirar a ser perfectos. Y puede ser que tengamos muchas caídas, ¿eh? Puede ser que nos equivoquemos y que nos caigamos y ya nos estaremos levantando y estaremos buscando siempre, siempre pidiéndole a Dios que nos ayude para llegar a este grado de perfección. Eso es como que lo que está en nuestras manos, ¿no? Nos dice el catecismo que todos los fieles en cualquier estado o régimen de vida somos llamados a la plenitud cristiana y a la perfección de la caridad. Acordémonos que nuestra religión, ¿qué sería de ella sin la caridad, sin el amor, ¿no? Por esa razón es que también nuestra iglesia nos ha hecho una serie de consejos, sabiendo que todos nosotros tenemos errores y que podemos caer y que a veces tenemos hasta la costumbre de fallar una y otra vez, pues nos ha dado una serie de recomendaciones, ¿no? Y en este caso, de las virtudes, pues nos recomienda siempre la iglesia que ante los pecados capitales nos da la recomendación de practicar la virtud opuesta al pecado. Por ejemplo, nos dice, ante la soberbia, haz actos de humildad. Ante la avaricia, haz actos de generosidad. Para prevenir la lujuria, practica la castidad. Ante la ira, practica la paciencia. Ante la envidia, procura la caridad. Y ante la pereza, la diligencia. Es decir, ponte a hacer cosas. A lo mejor no te sale, pero ponte a hacerla. Entonces, esas son las recomendaciones que nos dice, que son cosas que nosotros tenemos que estar cuidando constantemente en nuestro actuar, ¿no? Nos dice el catecismo que en nuestra vida tampoco tenemos, y esta es otra recomendación que nos dice, cuando nosotros procuramos buscar la santidad, nos dice el catecismo que tenemos que tener una vida clara de misticismo, es decir, que no podemos olvidar la oración, el espíritu, el estar perseverando en el espíritu, en la carrera espiritual para poder llegar a tener una vida santa, ¿no? Entonces, por esa razón es que tenemos que perseverar en la oración, pero también tenemos que perseverar en la acción. Una y otra cosa son, como decía Juan Pablo II, los dos pulmones que tenemos que tener, ¿no? Casi siempre se ha identificado a la Iglesia de Oriente como más mística, ¿no? Como más encaminada a la oración. Y se ha reconocido a la Iglesia de Occidente como más orientada a la acción. Entonces Juan Pablo II decía, tengamos los dos pulmones, ¿no? El pulmón que nos invita a procurar una vida de oración y el pulmón que nos lleva a tener una vida práctica, a que nos preocupemos por los demás, a que cuidemos que nuestra vida sea rica en frutos para ayudar a los demás y así nosotros mismos vamos siendo cada vez más felices. Nos dice que tenemos que buscar ese diálogo con Dios. Entonces, cuando nosotros tengamos ese momento, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando sea, apartémonos, ¿no? Y busquemos establecer ese diálogo, ya sea en comunidad con otras personas, con nosotros mismos, en nuestra oración personal, pero establezcamos ese diálogo para con Dios, o para con la Virgen, o no descuidar a nuestro mismo ángel de la guarda, que siempre está al lado de nosotros, que siempre está con nosotros. Entonces, procuremos establecer ese diálogo, ¿no? Porque de esa manera, como que nos prevenimos de caer en esos riesgos como los pecados capitales, ¿no? Nos dice que también tenemos que tener muy claro que esto, digamos que hoy en día, tristemente en nuestra iglesia se ha procurado bajar el listón, ¿no? O sea, dice, no, no, es que no hables de sacrificios, es que nuestra iglesia nada más se la pasa hablando de pecado, pecado, y hay que mortificarse y darte latigazos y cómo sufro. Pero y por eso dicen, no hables de eso no hables, habla de la parte bonita, de que Dios nos quiere mucho y todo está muy bien, y sí nos quiere mucho, efectivamente, pero también nos dice el catecismo, que no hay santidad sin combate, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que buscar y tener claro que nuestra santidad
No va a haber santidad sin renuncia y sin combate espiritual. O sea, tenemos que partir de la base de no ser ingenuos, ¿no? O sea, nosotros todos tenemos cierta inclinación a ciertos males, unos a unos y otros a otros males. Tenemos que conocernos, tenemos que percibir en dónde estamos fallando, cuál es nuestro talón de Aquiles, de qué flaqueamos más, para pedirle a Dios fortaleza en ese punto. Y sobre todo, perseverar, 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 perseverar. Pedirle el don de la templanza al Espíritu Santo de forma tal que nos permita no caer y si caer, volvemos a levantar, pero que no tengamos miedo a, como dice el catecismo, a estar empezando siempre. Siempre este camino es de inicios, de inicios. No temas a estar iniciando siempre, ¿no? No desfallezcas. En algún caso decir, otra vez ya caí en este error, otra vez me pasó esto, es que soy lo peor, es que nunca voy a cambiar. Shh, cuidado, hermanos, eso es del demonio, ¿eh? O sea, no tengas miedo a que si caes, ya te estarás levantando, pero ni por un momento dudes que Dios no es capaz de perdonarte cuantas veces caigas, ¿no? Pero bueno, sí procura pues, tratar de no caer y tratar de alargar las cosas. Y en eso la oración es un escudo muy poderoso, ¿no? A veces también nos dice el catecismo que tristemente, y eso todos ustedes me podrán dar la razón, de que hay veces que el enemigo lo tenemos dentro, ¿no? O sea, tristemente. Y ya no digo yo que a veces lo tenemos en la familia. En otras ocasiones hemos visto que luego es más difícil evangelizar a la propia familia que a otras personas de fuera. Pero es que ya no digo eso, sino que a veces dentro de nuestra propia comunidad cristiana, a veces cuántas veces no escuchamos en que alguien está hablando mal uno del otro y que las envidias y los mejores y que se hacen ese tipo de comentarios acerca de que algo está mal y mira aquel que me sacó la lengua y me vio feo y que me dijo no sé qué. O sea, tristemente, ese tipo de cosas, si de algo nos sirve, queridos hermanos, pues que tengamos presentes que eso lo hemos tenido siempre en la iglesia, siempre, siempre, ¿no? Y de hecho, desde las primeras comunidades cristianas, porque a veces podemos como que idealizar las comunidades cristianas. Y sí, ellos compartían todos los bienes y todo lo daban, y a cada uno le daban según sus necesidades, y eso sí es muy bonito. Pero también por el mismo Pablo en sus cartas, podemos ver que él, pues decía en alguna carta, ¿no? Decía, y Tito me abandonó, y me hizo esto, y cuídate de aquel, y ten cuidado con los comentarios. Vamos, que al final, eso de ser de estar metiendo chismes y eso ha estado siempre, queridos hermanos. Entonces, no nos dejemos desanimar por ello, ¿no? Que sepamos que eso ha estado siempre, siempre en nuestras vidas y por esa misma razón, no hagamos caso de eso. Procuremos ver al que está hasta arriba. No tiremos a lo de abajo, sino miremos a lo que está más arriba. Y si sabemos que se puede presentar, no le demos tanto caso a ello, ¿no? Porque eso simplemente nos va a amargar nuestra existencia. Miremos a lo más alto, que es hacia lo que nosotros queremos llegar, y procuremos que si queremos cambiar las cosas, procuremos cambiar nosotros nuestro corazón, para que con el testimonio de nuestra vida podamos lograr las conversiones de otras personas, ¿no? Por esa razón es que tenemos que tener claro que nuestro camino de salvación nunca va a estar exento de cargar nuestra cruz. Entonces, lejos de evitar nuestra cruz, pidámosle a Dios, pidámosle a Cristo la gracia de abrazar nuestra cruz, ¿no? Abrazar nuestra cruz y asumirla como algo nuestro y amemos esa cruz. Porque solamente cuando nosotros hemos aceptado algo que nosotros estamos teniendo, entonces lo podemos purificar y lo podemos santificar. Pero eso nunca va a suceder si nosotros primero no abrazamos nuestra cruz y la llevamos con orgullo, ¿no? Porque es algo que Dios nos ha puesto ahí y no hay que olvidar que Dios siempre interviene en nuestra vida para cosas buenas, para aquellos que le aman, ¿no? Entonces, lo que les digo, no nos casemos nunca de empezar siempre, ¿no? Y bueno, ya entrando en la última parte, lo que nos dice que el catecismo, que la recompensa, pues justamente, perdón, la perseverancia tiene como recompensa la vida en Dios, ¿no?
nos dice que también tenemos que tener presente algo muy importante, que de hecho es dogma de la iglesia, y es que cuando nosotros nos morimos y pasamos de este mundo y tenemos nuestro juicio personal, no se nos va a examinar, sí, se nos va a examinar en el amor y eso, sí, pero con el estado de salud que tiene tu alma en el momento que tú te mueres, ¿no? Con lo cual, cuidado, porque uno puede decir, ah, bueno, sí es que en el pasado hice cosas muy buenas y amé mucho y ayudé a mucha gente, sí, sí, pero en el momento que te mueres, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está? ¿Qué tienes en ella? ¿No? Y es en ese momento en lo que te van a juzgar. Unos podrán decir, ah, qué injusto, no sé. Bueno, sí, pero al final del camino, eso es como que alga, la directriz que Dios nos ha dado es en el momento de tu final, pues es como se te va a examinar, ¿no? Y como no sabemos cuándo va a ser ese final, pues lo mejor es que nosotros vivamos siempre. No por temor del juicio final, sino por la felicidad que nos va a embargar el hacer el bien siempre, ¿no? Siempre. Entonces, eso es lo que nos dice el catecismo. Y por esa misma razón, pues nos da la recomendación final. Que perseveremos en los buenos actos, en la oración, en la humildad y en la limpieza de corazón. Entonces, queridos hermanos, hasta ahí es justamente donde nos habla el catecismo de la Iglesia Católica en este apartado de lo que tiene que ver con la santidad. No puedo sino más que finalizar exhortándolos a que no se queden con cosas pequeñas. No tengamos miedo, miremos a lo alto, apuntemos arriba, que el listón esté lo más alto, que nosotros hemos sido llamados a ser santos y no tengamos miedo de ello, que Dios sí nos quiso. Y si Él lo quiere, nos dará las herramientas para ello. Pero no bajes el listón, querido hermano. No lleguemos a ese tema de que, bueno, mira, entre la ira y la paciencia, pues el punto medio. No, tíralo alto, hermano, tíralo alto. No te conformes con menos, porque Dios está en los cielos y que todo lo quiere y que Él es muy bueno, te ayudará para ello. Y no te canses nunca de estar en ello, ¿vale? Bueno, queridos hermanos, pues hasta ahí nuestra catequesis. A partir de ahora, cualquier duda, inquietud que tengan, bienvenida.